Vale, bueno, pues si os parece vamos a ir comenzando y luego siempre nos falta tiempo y así que iniciamos nuestra sesión. Esta es ya la 8ª sesión de nuestro curso del directorio. En esta ocasión tenemos al director del secretariado en Tierra Santa y me ha mandado un mensaje diciendo que rezaba por todos nosotros, así que sentid su oración en este momento también, en que nos acompaña desde aquel lugar tan especial. Y bueno, pues como bien sabéis, hemos tenido esas primeras sesiones, ¿no?, que nos enmarcaban el directorio. Tuvimos una presentación general el primer día con Juan Carlos Carvajal, después hemos visto las 3 partes del directorio y estamos ya tratando temas como más específicos, ¿no? Veíamos una catequesis de inspiración catecumenal, el lenguaje digital, el lenguaje de la belleza, y hoy abordamos nada más y nada menos que catequesis querigmática. ¿Qué quiere decir eso cuando el directorio plantea esta terminología? Bueno, pues para poder entender esto y poder aplicarlo, que es nuestra inquietud, el poder aplicar en nuestras catequesis esta catequesis querigmática, pues tenemos esta tarde con nosotros Apellido no, en Renault. a José Antonio Sánchez Ortiz. Él nació en Alcaudete, Jaén. Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1999. Él es licenciado en Ciencias Religiosas, licenciado en Teología Histórica por la Facultad Teológica de San Vicente de Valencia y doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene un gran número de publicaciones, sobre todo en la revista teológica de su diócesis. También ha participado en congresos, en conferencias. Bueno, especialmente también destacar que nos conocemos y tenemos una amistad y cercanía pues, en su etapa como delegado de catequesis en la diócesis de Jaén. Anteriormente había sido delegado de Juventud y actualmente, pues por el deseo de don Sebastián, el nuevo obispo de la diócesis de Jaén, pues él es provicario general y moderador de curia diocesana. Por eso el ámbito de la catequesis, bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros compartiendo, por supuesto, pero bueno, entiendo que ha tenido que dejarlo un poquito como un segundo o tercer tema en su agenda. También es director del Instituto Teológico San Eufrasio y es actualmente vicario parroquial de Nuestra Señora de Belén y de San Roque en Jaén. Bueno, pues gracias, José Antonio, por haber dicho que sí en medio de esta agenda tan ajetreada de tu vida, de tu llamada por parte del obispo. Te agradecemos de verdad de corazón que estés con nosotros esta tarde y que nos puedas ayudar a entender un poquito esto de catequesis querigmática. Así que, bueno, invocamos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que Él nos abra el corazón y nos ayude a entender lo que esto significa, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos entender qué es lo recto según el mismo Espíritu y poseer siempre su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, con la intercesión también de María, trono de la sabiduría, tienes la palabra, José Antonio. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y especialmente a ti, hermana María. ¿Cómo no podía yo aceptar la invitación? Es que la catequesis la llevo en la sangre y además hemos trabajado también durante mi época de delegado de catequesis que ante la petición no me podía resistir. Así que con mucho gusto, esta tarde estoy con todos vosotros para poder ofreceros mi visión sobre lo que el directorio, el hermoso, bellísimo nuevo directorio para la catequesis nos ofrece sobre un tema tan fundamental como es la catequesis querigmática, que ahora veremos o intentaremos ver y dar luz a esta realidad que no sé si para vosotros es nueva, pero yo creo que para el común de los catequistas, y yo me atrevería a decir para el común de los sacerdotes, hablar de catequesis querigmática no es algo muy común ni muy ordinario. Entonces, por eso creo que despierta interés y también despierta la obligación en nosotros de profundizar en qué queremos decir con catequesis querigmática
y nosotros esta tarde vamos a intentar descifrarlo, bueno, brevemente, por lo que el mismo directorio dice sobre este tema. Y sin más dilación y sin más entretenimiento, paso a abordar el tema. Voy a compartir con todos vosotros una presentación que tengo. Bueno, yo no sé cómo en otras ocasiones lo habéis hecho, pero no sé si las preguntas son al final, si las preguntas son durante, si hay alguna cuestión que durante y después toda al final, no lo sé. Hermana María, ¿cómo lo hacemos? Normalmente el ponente expone, las preguntas se van haciendo en el chat y Vale, si da tiempo, la experiencia es que no da tiempo a responder, pero bueno, a lo mejor vale, hoy, pero bueno. eso, dejamos que los participantes en el chat vayan haciendo preguntas y luego si hay tiempo, pues las comentamos. Yo tengo ¿hasta qué hora tenemos exactamente? Hasta las 6:30, ¿no? Sí, hasta las 6:30, también contando con el testimonio del catequista. Pero bueno, la última vez nos pasamos un poquito. Tampoco ya, Vale, bueno, pues entonces, en yo voy a poner principio. aquí el cronómetro para intentar ajustarme lo máximo posible y, bueno, que sea lo que Dios quiera. Muy bien, pues nada, sin más dilación, como digo, voy a compartir la presentación. Vamos a ponerla primero. Así es. Vamos a ver. ¿La veis todo? De momento no. Ahora ¿No sí, veis? ahora sí, Ahora sí. sí. Ahora sí. Y un momento, que voy a ver. Y ahora, a ver si ahora veis lo mismo. ¿Veis lo mismo Sí, o veis otra cosa? vemos catequesis carismática en amarillo. Sí. ¿Y veis un cuadro negro a la derecha? No. No, lo veis, no, lo único que estáis viendo es catequesis carismática, ¿no? Sí, Un cuadro amarillo muy grande, ¿no? sí, con círculo, bueno, Bien. Con círculos los que son los temas que vamos a ir 6. tratando. Sí, ¿Vale? eso, Muy bien, sí. pues entonces ya está. Es que la presentación no es una presentación de PowerPoint, es una presentación de Prezi, Un programa. otro programa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por eso. Pues nada, como veis, voy a detenerme en estos 6 aspectos, que es una serie de aclaraciones previas. Vamos a intentar profundizar en una cuestión de términos. ¿Cuál es el lugar que ocuparía la catequética en la evangelización, en el proceso evangelizador? Luego, después, vamos a intentar presentar las características propias de la catequesis carismática, tal y como yo creo que aparece en el directorio reflejado. Luego, una imagen, porque ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras, y hablando de catequesis todavía más. Y aunque en este caso es menos, pero bueno, es más. Y un decálogo que he querido presentar a modo de la influencia que este tipo de catequesis puede aportar a lo que puede ser el desarrollo de la evangelización de la Iglesia en todo su sentido. Bueno, sin más entretenimiento, vámonos. A ver si puedo, a ver si me deja. Ay, no me deja. No me deja, señor. Bueno, ya veis, estáis viendo algo ahí, ¿no? Ujú. Estáis viendo un mantra. Sí, Es decir, hemos pasado de la cuestión, vamos a las aclaraciones y, como veis, aparece unas palabras que son clave. Querigma y catequesis querigmática. Como he dicho en mis primeras palabras de presentación, son términos que han entrado de lleno en la vida de la Iglesia, que han entrado ahora, en este momento concreto, pero en realidad son términos y conceptos que vienen de antiguo. Lo que ocurre es que, por una razón o por otra, esos términos se han puesto de actualidad. Por ejemplo, estamos hablando del querigma, de catequesis querigmática, pero últimamente se ha puesto de moda el tema del acompañamiento, por ejemplo.
tema del acompañamiento. Eso es una realidad que con la llegada del Papa Francisco a la sede de Pedro, pues ha sido un concepto que ha ido adquiriendo naturaleza. Y bueno, pues uno de esos términos, podríamos nombrar alguno más, ¿no? Pero uno de esos términos, sin duda alguna, es querigma o catequesis querigmática. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Se trata de un mantra o se trata de una realidad? Es decir, hay términos que nosotros utilizamos y muchas veces no sabemos definir exactamente en qué consiste. Nueva evangelización. La nueva evangelización, por ejemplo. Bueno, pues todo el mundo habla de nueva evangelización, pero cuando se trata de delimitar el marco de lo que quiere decir, lo que quiere significar nueva evangelización, no resulta tan fácil. No resulta tan fácil porque depende de dónde lo veas, depende de lo que veas, depende de quién lo diga. Ese concepto tiene unos matices o tiene otros. O simplemente es un término que se pone de moda y todo el mundo utiliza, pero nadie sabe realmente su significado ni nadie sabe el contenido que hay detrás de ese término. Pues yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿el querigma puede ser uno de esos mantras actuales que han entrado en la vida de la Iglesia y en la reflexión teológica o no? Yo creo que un poco sí y un poco no. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que se le llenan a lo mejor la reflexión del querigma, pero después le preguntan, bueno, pero háblame del querigma concretamente. Y no resulta tan fácil de definir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, estos términos que son tan ricos, tan riquísimos en contenido, podemos desvirtuarlos. Bueno, por eso, podemos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se habla del querigma? Un término que sí es verdad que tiene un peso muy especial podemos decir, al comienzo de la Iglesia, en el principio de la Iglesia, en esa primera evangelización, tiene un peso específico, ¿vale? ¿Por qué ahora ese término que tenía tanta fuerza y tenía tanto sentido en la Iglesia primitiva se actualiza, se retoma en estos momentos? Bueno, pues yo creo que por tres razones fundamentales. Una, porque sin duda alguna nos encontramos ante un nuevo momento evangelizador. Y eso es importantísimo. Es decir, estamos en un momento en el que la Iglesia se encuentra en una llamada a la conversión pastoral, a establecerse como una iglesia en salida, a trabajar en el tema del primer anuncio, en el tema de no dar nada por sabido. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos encontramos un nuevo momento evangelizador donde el querigma pues juega un papel importante, donde el querigma va a jugar un papel importante, por lo que ahora debatiremos. Después, por otra razón muy, muy sencilla, porque la historia nos ofrece claves que tienen total vigencia y total actualidad. Y como ahora veremos, el querigma, los procesos de iniciación cristiana, los catecumenados de adultos, que están cada vez teniendo más implantación y más desarrollo en nuestras iglesias, bueno, pues tenemos claro que eso ha existido siempre, pero ha sido ahora. Y lo está siendo últimamente, en estas últimas décadas, donde tienen especial relevancia. Bueno, pues, y especial presencia. Bueno, pues yo creo que mirar el pasado siempre ofrece claves para la actualidad. Y mirar concretamente el cristianismo primitivo nos ofrece claves para la actualidad. Y luego después, una tercera razón que me parece obvia, es que estamos, sin duda alguna, en la era de la comunicación. Entonces, en la era de la comunicación, hablar de contenido y de forma del mensaje es fundamental. Y si se trata de hablar del mensaje cristiano, hablar del querigma es hablar del contenido y del mensaje fundamentales de la fe. Por tanto, me parece que esos tres motivos hacen que
el tema del querigma se haya planteado ahora. Bueno, por ir dando otro pasito más. Mira, el tema del querigma en el nuevo directorio para la catequesis, sin duda alguna lo que hace es tomar ya la intuición y lo que apunta el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, especialmente los números 164 y 165, donde habla de una forma clara y directa de la catequesis querigmática y la catequesis mistagógica. ¿Qué es lo que hace el directorio? Pues desarrollar un poco más eso. ¿Y desarrollar en qué consiste eso? Tiene esos números fundamentales, que son donde habla del querigma y de la catequesis, pero hay que decir que si nosotros hacemos un barrido por el directorio para la catequesis, nos daremos cuenta que el tema del querigma y la catequesis querigmática es, de alguna manera, una columna vertebral donde nosotros vemos que, de alguna manera, se apoya el directorio. ¿Por qué? Porque, bueno, uno coge un contador de palabras y se da cuenta que la palabra querigma aparece 38 veces. Dejémoslo en 37 porque una aparece en el índice, ¿no? Pero 37 veces. Y vemos cómo aparece en momentos puntuales, en momentos clave, aparece el tema del querigma y aparece la referencia en la catequesis querigmática. Por tanto, como podéis imaginar, el tema del querigma y la catequesis querigmática y catequesis mistagógica, de la que yo no voy a hablar esta tarde, ya es una intuición que nos viene desde aquella exhortación apostólica programática de Francisco, la Evangelii Gaudium. Bueno. Dicho eso, bueno, pues vamos a intentar bucear en los términos. ¿Qué significa catequesis querigmática? Si yo lanzase esa pregunta y nos pusiésemos a responder, pues seguramente cada uno, bueno, los que a lo mejor estén más familiarizados con este tema, podrían responder. Ahora, otra cosa es definirla con más detalle. Pero sí es verdad que aparece algo fundamental. Mirad, cuando nosotros hablamos de catequesis, nosotros podemos hacer un elenco de distintos modelos de catequesis. Por ejemplo, catequesis doctrinal, catequesis experiencial, catequesis antropológica, catequesis familiar, catequesis de iniciación cristiana. Nos damos cuenta que el catequesis está asociado a un adjetivo. Ese adjetivo determina, de alguna manera, la catequesis, la acción catequética. Determina en su contenido, o bien en su contenido, o bien en su metodología, o bien en sus formas, o bien en los mismos agentes. Por ejemplo, catequesis familiar. ¿Quién imparte la catequesis? Bueno, ahí. Tiene unas características propias. La catequesis doctrinal, sabemos, ¿no? O la catequesis, una catequesis litúrgica. Pues, o una catequesis moral. Eso, por ejemplo, es de contenido. Catequesis de iniciación cristiana. Catequesis de madurez en la fe. Nos indican algo muy concreto. Nos indican una etapa, a lo mejor, del proceso catequético. Bueno, pues en ese listado de catequesis, el Papa Francisco quiso, y el directorio lo ha retomado, sumar estos dos modelos de catequesis. Catequesis querigmática y catequesis mistagógica. Por lo que aporta el querigma a la acción catequética y por lo que aporta la mistagogía a la catequesis. Pero como digo, ese tema no lo voy a tocar. Aquí la clave está y nosotros nos vamos a centrar de un modo particular en la cuestión del querigma. Porque ahí es donde está la clave para entender el modelo de catequesis que de alguna manera nos presenta el Papa Francisco y nos presenta también el directorio.
¿Vale? Bueno, dicho eso, vámonos al querigma. Claro, vamos a intentar comprender qué es lo que quiere decir con querigma. Bueno, pues realmente, cuando hablamos de querigma, podemos definirlo de muchas maneras. No es fácil de definir, ¿eh? Pero en el número 58, el propio directorio define qué es el querigma. Primero hace una referencia a Evangelii Gaudium, número 164, y luego después va desgranando en qué consiste ese querigma. El querigma, fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. ¿Vale? Hasta ahí, el directorio lo que ha hecho ha sido coger una definición que aporta Evangelii Gaudium. Dice, el querigma, retomamos, es simultáneamente acto de anuncio y contenido del mismo anuncio. Cuando hablamos del querigma, y esto es importante, no solo hablamos del hecho de anunciar, sino también del contenido que se anuncia. Pero sigue, que revela y hace presente el Evangelio. Que revela y hace presente el Evangelio. Es algo más que una simple comunicación, un simple anuncio. Es algo más. Tiene una capacidad actualizadora del mensaje de salvación, del Evangelio. Tiene una fuerza especial, precisamente porque revela y hace presente el Evangelio. Y hace presente. Y claro, ¿por qué hace presente el Evangelio? Lo diré aquí. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta, es el Señor Jesús que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. Por tanto, la vida del testigo, que ha experimentado la salvación, se convierte en lo que toca y conmueve al interlocutor. Claro, hay una serie de elementos que son fundamentales y que son clave. Son claves en el querigma y van a ser claves en la catequesis querigmática que se plantee. ¿Por qué? Porque el sujeto es el mismo Señor Jesucristo. ¿Que lo hace a través de qué? De la vida del testigo, del testimonio. Un testigo que necesariamente ha tenido que experimentar la salvación. Es decir, a lo mejor otras catequesis podemos darla, bueno, es imposible, pero bueno, se podrían dar sin haber experimentado, pero en esta no. Es clave fundamental haber experimentado la gracia de la salvación, la gracia de Dios. Y se convierte en lo que toca y conmueve al interlocutor. Y lleva al interlocutor a la conversión. A la conversión. Bueno, esta realidad, esta definición del querigma, pues nos permite descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Vemos que no se trata de un simple anuncio histórico, ¿vale? No se trata de un simple anuncio histórico de un evento que ya sucedió. Es mucho más. Va a ser descubrir o poner en evidencia el mensaje de salvación que encierra aquello que yo estoy anunciando, el querigma, ¿no? Va a ser un anuncio alegre y va a tener que despertar la curiosidad de los interlocutores. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Bueno, pues ya está. Pues seguimos. Seguimos compartiendo. Muy bien. Bueno,
Un momento que me he perdido aquí. Vamos a ver. Un momentín. Momento. ¿Estáis viendo la pantalla bien? No. No estoy viendo nada, ¿no? Sí, estamos viendo... Ahora te vemos a ti. Ahora me avisan. Ahora, ya está. He tenido un lapsus. Pero nada, ya está. Yo creo que ya está medio arreglado. Yo creo que está medio arreglado. Bueno, ya está. Estamos aquí, ¿vale? Bueno, por eso vamos a ver, ¿no? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la primitiva iglesia, a la historia, en la historia del cristianismo, buceamos en la historia del cristianismo, nos damos cuenta que cómo el querigma se ha ido también articulando. Es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta que el mensaje de salvación primero fue anuncio y después fue redacción. Claro, primero los testigos de Cristo resucitado, los testigos de Jesucristo, los apóstoles y testigos del resucitado, anunciaron que Cristo había resucitado, que Jesucristo era el Salvador, era el Señor, el Mesías esperado. Y, claro, eso fue anuncio. Ese es el anuncio del querigma. El anuncio de la salvación de Dios en Jesucristo nuestro Señor por su encarnación, muerte y resurrección. Esa es la clave. Y ahora, de lo que se trata es de cómo articular eso, cómo expresar eso, cómo llegar a expresar eso. Claro, pues si nosotros nos vamos, como digo, al cristianismo primitivo, en el cristianismo primitivo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar algo muy sencillo, y es que en el Nuevo Testamento, el escrito del Nuevo Testamento, vamos a tener una serie de ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, una serie de formulaciones querigmáticas del Nuevo Testamento, que nosotros vamos a encontrar en los distintos textos evangélicos y en los escritos neotestamentarios. Jesús es el Hijo de Dios, Emmanuel, es Dios con nosotros. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el más antiguo? ¿Cuál es el más antiguo? El que aquí pongo. Jesús, puesto en negrita. Jesús es Señor. Ese título cristológico, claro, encierra mucho más de lo que a simple vista puede parecer. Nosotros estamos acostumbrados. Pero claro, decir que Jesús es el Señor, estaba diciendo, oye, que Jesús de Nazaret no es un cualquiera. Jesús no trae una noticia cualquiera. Su mensaje no es un mensaje cualquiera. Su vida no es una vida cualquiera. Y claro, ¿eso a qué te lleva? Pues eso te llevará a llevar al interlocutor a querer profundizar en ese mensaje, en esa persona, en esa vida. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros, hasta llegar a la redacción de esto, de estas formulaciones carismáticas, pues previamente tuvo que haber un anuncio verbal. Bueno, así que al final, si nosotros hablamos del querigma, tenemos que hablar de que el querigma tiene los siguientes elementos. Un acto, el acto mismo del anuncio, el hecho de transmitir, verbalizar. Es importante el tema de verbalizar. De verbalizar. ¿Por qué? Porque tiene que estar acompañado, evidentemente, toda acción evangelizadora tiene que estar acompañada por la vida, eso está claro. Pero es importante y fundamental verbalizar. Es decir, tiene que haber un acto de comunicación, tiene que haber una comunicación, y esa comunicación tiene que tener un contenido, una verbalización. ¿Vale? Una verbalización. ¿Por qué? Porque es fundamental. Es decir, tenemos que saber que estamos hablando de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que Jesucristo viene a cumplir la voluntad de Dios, su voluntad es una voluntad salvífica. Que el sujeto va a ser Jesucristo y la acción de su espíritu, la fuerza de su espíritu, que va a ser clave el testigo, porque la fuerza del espíritu va sin duda alguna, va a actuar por el que va a ser el testigo y la vida del testigo. Y, por último, tiene que haber un interlocutor capaz de oír, capaz de sentirse interpelado y movido a esa conversión a la que todos estamos llamados, y especialmente si hablamos del anuncio carismático, como ahora veremos, relacionado con el primer anuncio. Bueno, hasta ahí. Claro, si eso es así, pues nosotros empezamos a descubrir algunas cosas. Y sobre todo nos lo descubre Dino Fisichella en la presentación que hizo del directorio. Dice, el corazón de la catequesis es el anuncio de la persona de Jesucristo, que va más allá de los límites del espacio y del tiempo para presentarse a cada generación como la novedad que se ofrece para alcanzar el sentido de la vida. ¿Vale? El anuncio de la persona de Jesucristo como sentido de la vida. En esta perspectiva se indica una nota fundamental que la catequesis debe hacer suya, la misericordia. El querigma es anuncio de la misericordia del Padre que sale al encuentro del pecador, no considerado más como un excluido, sino como un invitado privilegiado al banquete de salvación que consiste en el perdón de los pecados. ¿Vale? Y hace una puntualización que será fundamental. La centralidad del querigma, sin embargo, debe entenderse en sentido cualitativo, no temporal. Sentido cualitativo, no temporal. En efecto, quiere estar presente en todas las fases de la catequesis y de cada catequesis. Y aquí veréis por qué después yo haré mención a un planteamiento que presenta Juan Carlos Carvajal, con quien había estado siguiendo la presentación del directorio en anteriores sesiones, que no solo tendremos que hablar de catequesis querigmática en sentido propio, sino catequesis querigmáticas por la manera, por la forma que tenemos de impartir esa catequesis. ¿Vale? Bueno, seguimos. Que ahí vamos a llegar a la definición que ofrece el directorio de lo que es la catequesis querigmática. La catequesis querigmática dice que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano. Es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor salvífico de Jesucristo, que continúa entregándose para dar plenitud de vida a cada uno. Fijaros, aquí es donde está la característica principal de la catequesis querigmática. Va al corazón de la fe, a la esencia del mensaje cristiano. Por eso decía, ¿es un mantra o no es un mantra? No es un mantra. Es una necesidad de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y sobre todo en este momento actual. Tenemos que ir al corazón de la fe, a la esencia del mensaje cristiano. No porque antes no se hubiera hecho, ¿no? Sino porque estamos en un contexto eclesial y en un contexto social en el que tendremos que volver sobre nuestros orígenes y replantearnos nuestras cuestiones, todas nuestras cuestiones de fe. Claro, también la cuestión de la catequesis. Tenemos que ir a la esencia y buscar una catequesis esencial. No porque todo lo que hagamos, no, sino porque dentro de nuestros procesos catequéticos tiene que aparecer el querigma, tiene que aparecer la esencia, tiene que aparecer el corazón de la fe. Y el corazón de la fe, que es el amor salvífico de Dios en Jesucristo, ¿no? Otra definición la vamos a encontrar en el número 57, tomada de Evangelii Gaudium, porque va a hablar de la catequesis querigmática como una catequesis que sea una
profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Va profundizando en el misterio de la fe y se va haciendo carne cada vez más y mejor. La verdad, al Papa le está la imagen, además la imagen es contundente, que se va haciendo carne, que se va encarnando, que se va haciendo vida. Por eso la catequesis va a ser una profundización en el querigma. Y tiene que ser una profundización en el querigma. Porque va a ser una profundización en el misterio de la salvación de Cristo. En Cristo y en su mensaje de salvación. ¿Vale? Por eso, de alguna manera, lo que hace la catequesis querigmática es ponernos en el núcleo, en lo fundamental. Y dirá también, habrá otra referencia, ¿no? La catequesis será el eco del querigma. El eco del querigma. Por eso toda catequesis va a tener que ser el eco, va a tener de alguna manera que hacerse ese eco del querigma. Va a tener que rezumar a querigma. Va a tener que tener ese sabor querigmático que es fundamental. Bueno, dicho eso, vamos a dar un paso más. Y en este paso más, nosotros nos vamos... no, esto no es. Esto no es. Vamos a ver, ha habido un problemilla. El lugar, aquí. Bueno. Mira, hay hay de alguna manera una cuestión que también nos damos cuenta que se ha puesto, que de alguna manera plantea problemas, ¿no? Porque se habla de primer anuncio y se habla con mucha frecuencia. Pero claro, aquí se plantea un problema. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de primer anuncio y de catequesis carismática? ¿O estamos hablando de dos cosas distintas? Claro, porque cuando uno coge el directorio, uno se va a dar cuenta de que en el directorio aparece un solapamiento, ¿vale? Un solapamiento. ¿Vale? Por ejemplo, dice, la catequesis es una etapa privilegiada en el proceso de evangelización. Se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio. Es decir, si tú coges la catequesis, no tiene nada que ver con el primer, o no tiene nada, perdón, no, fuera, no he dicho nada, ¿vale? No, eso no es verdad. Es decir, la catequesis es el segundo momento de la evangelización. Eso está claro, ¿no? Es decir, si nosotros cogemos, nosotros vamos a ver que se trata del segundo momento de la evangelización. Bueno, pues, ¿qué dice? Lo dice aquí, ¿no? Claramente. La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio, ¿vale? Y en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Bueno, pero aquí es donde se explica por qué se produce ese solapamiento. Aquí se explica. Sin embargo, es cierto que si la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Es el mismo directorio en el que, de alguna manera, a nosotros nos da una pista de por qué hay en el directorio se confunde primer anuncio y catequesis querigmática. ¿Vale? Porque, de alguna manera, lo que tiene claro
el directorio es que esa distinción conceptual que de alguna manera encuentra su razón de ser en Evangelii Nuntiandi, en Pablo VI, esa distinción conceptual es una distinción conceptual. Es una distinción conceptual. No es tanto un hecho. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos damos cuenta que muchos niños o muchos adultos que tenemos en catequesis, por ejemplo, catequesis de confirmación de adultos, es que en realidad no han recibido el primer anuncio. Es que está para empezar, para tener ese momento de preevangelización que les lleve a despertar el deseo de conocer. Y esa conversión les lleve a esa formación y ese crecimiento. Claro que sí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nada, ahí estamos. Ahí estamos. Que ahora mismo tenemos un lío monumental. Y ese lío, o mejor dicho, ese solapamiento, nosotros lo vamos a ver también reflejado en otros textos, ¿no? En 57, ¿no? La catequesis que no siempre se puede distinguir del primer anuncio. Por tanto, el primer anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la fe previa a la catequesis, sino más bien la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Por eso, de alguna manera, se me está llamando a ese primer anuncio que lleve a la conversión. ¿Vale? Ese primer anuncio que lleva a la conversión. ¿Vale? Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Lo explica perfectamente en el nuevo directorio, el número 66. En la acción pastoral ordinaria, este momento del proceso de evangelización es fundamental. La emisión agente tiene lugar en el periodo llamado precatecumenado. Y aquí ya corta por donde tiene que cortar. En el momento actual de la nueva evangelización, como ya se ha explicado, se habla más bien de catequesis querigmática. Así que, de alguna manera, lo que me está diciendo el directorio es que ese primer anuncio está tomado y asumido o pide que se asuma en la catequesis querigmática. Lo mismo que pide que se asuma lo que se llama el precatecumenado. Que se asuma de alguna manera o se tenga en cuenta en la catequesis, en lo que va a ser la catequesis entendida como catequesis querigmática. Es decir, una catequesis que vuelva a lo esencial y que lleve a la conversión. Esa llamada a lo esencial, esa llamada al encuentro con Cristo, como ahora veremos. ¿Vale? Bueno. Dicho eso, aquí aparece una aclaración de la que yo os he hablado anteriormente. Una aclaración que creo que es clave cuando estamos hablando de catequesis y de querigma. Lo ha hecho Juan Carlos Carvajal, donde ha visto cómo hablar del querigma en lo que va a ser la catequesis y cómo articular el querigma en la catequesis, en el primer anuncio y cómo entenderlo, ¿no? Mirad, él habla, y a mí me parece acertadamente, de que puede haber un primer anuncio del querigma. El querigma que lleve a la conversión. El anuncio del querigma como un anuncio, como primer anuncio que lleva a la conversión. Luego, hablar de catequesis querigmáticas. Una catequesis querigmática propiamente dicha, que serían las catequesis centradas en con un marcado acento cristológico, y un marcado acento vital. ¿Vale? Y por último, la dimensión querigmática de la catequesis, o lo que es lo mismo. Cómo esos rasgos del querigma, del anuncio querigmático, tiene que estar presente en todos los procesos de la catequesis y en todas las catequesis. ¿Vale? Bueno. Dicho eso, vamos al
las características de la catequesis querigmática. Bueno, está claro, ¿no? Lo fundamental va a ser, sin duda alguna, el Jesucristo. Ese va a ser el contenido fundamental de la catequesis querigmática. ¿Vale? El contenido fundamental va a ser que Jesucristo ha muerto y resucitado, que nos revela y comunica la misericordia infinita del Padre. El anuncio del amor misericordioso y gratuito de Dios, que se manifestó plenamente en Jesucristo muerto y resucitado, es el corazón del querigma. Por eso decía que las catequesis propiamente querigmáticas van a ser unas catequesis cristológicas. Y estoy convencido que tienen que ser unas catequesis cristológicas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que llevar es a descubrir a Jesús y descubrir el misterio de Jesús, de su vida, de su mensaje y de su ser. ¿Vale? Claro, eso no simplemente, bueno, fantástico, Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Pero no, eso no se puede decir de cualquier manera. Claro, Jesucristo ha muerto y ha resucitado, pero tiene que hacerse de una manera muy particular, como un anuncio creíble, como una confesión vital de fe, como un nuevo himno cristológico que naciera de nosotros mismos. Y por eso vamos a tener un ejemplo, el ejemplo que el mismo Papa plantea. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Está anunciando a Jesucristo. Y está anunciando la salvación de Jesucristo. ¿Quién puede decir eso? Puede decirlo quien lo ha experimentado. El anuncio del querigma, en el fondo, es verbalizar la experiencia que uno tiene. La experiencia con Jesucristo y con su mensaje. Y lo explicará también en el número 247. El querigma hablará especialmente del Señor Jesús como un hermano que ama. Fijaros, un hermano que ama, un amigo que ayuda a vivir las relaciones de la mejor manera, que no juzga, que es fiel, que valora los recursos y los sueños, haciendo realidad los deseos de la belleza y del bien. ¿Veis, como decía, que el anuncio del querigma le da un tono distinto a la catequesis? No solo por el contenido, sino por el tono de la catequesis. Bueno, ¿cuál va a ser la finalidad? Bueno, pues mira, la finalidad tiene que estar clara y lo explica también Pino Fisichella en su presentación, lo explica muy claramente y por eso he cogido este texto, ¿no? ¿Por qué? Porque la catequesis querigmática no es una teoría abstracta, sino más bien como un instrumento con un fuerte valor existencial. ¿Vale? La catequesis de este género permite descubrir que la fe es realmente el encuentro con una persona. Antes que con una doctrina, con una persona. Es en definitiva lo que decía el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, en Deus Caritas es. Y que ha repetido Francisco y que está también en el fondo de lo que se propone con la catequesis querigmática. Que se lleve al encuentro con una persona. ¿Veis? Realmente el encuentro con una persona antes de ser una propuesta moral. Y que el cristianismo no es una religión del pasado, sino un acontecimiento del presente. Que Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. ¿Vale? Bueno, claro, esto marca un estilo. ¿Cuál es el estilo? Es decir, el estilo va a ser siempre propositivo, de proposición, nunca de imposición.
¿vale? La catequesis carismática, el anuncio del carisma, va a suponer un estilo, y lo primero que aparece no se impone, no se impone, se propone. Yo no impongo mi fe, yo propongo mi fe. Narrativo, afectivo y existencial. Claro, porque el tono es diferente. Oye, es que Cristo murió por mí, que Cristo ha muerto por ti, que Cristo te ama, que Cristo nos ama. Una dimensión testimonial, evidentemente, eso está claro, porque tiene que pasar por la experiencia. Una actitud relacional marcada por la alegría, el estímulo y la vitalidad. Y luego después tiene que tener ese carácter salvífico. Ese carácter salvífico. Es decir, que el Señor viene a dar sentido a la vida. Viene a dar sentido a nuestra vida. Y eso es clave, eso es fundamental. Y bueno, pues aquí quienes están, esto lo puse con movimiento, por si ya estaba la gente un poco despistada, para que por lo menos viera esto. Aquí el directorio va a hablar de la Iglesia, evidentemente, en su acción evangelizadora, de los catequistas y de las catequistas, y evidentemente de la familia. Habla, además, ese número 230, si lo podéis leer, veréis que dice que la familia es el lugar donde tiene que rezumar el querisma. Tiene que rezumar el querisma. Tiene que vivirse de modo particular el querisma. Bueno, ya está llegando al final. Esto ya lo hemos visto. Y decía una imagen. ¿Qué imagen? Esta. Porque esta, en definitiva, tiene que, de alguna manera, ayudarnos a resumir todo lo que estamos hablando. Esta imagen habla de alguien que tiene que hablar al corazón. Tiene que hablar al corazón. Para que descubra el amor de Dios. Que descubra el amor de Dios manifestado en Jesucristo resucitado. Tiene que llevarle al encuentro con Jesucristo y experimentar su salvación. La clave de la catequesis carismática o el anuncio del carisma en la catequesis viene y pasa por ahí. Porque lleve a la experiencia del corazón, a una apertura del corazón. ¿Vale? Y termino. Dice en el directorio que el acento carismático y misionero de la catequesis hoy favorece la conversión pastoral y la transformación misionera de la Iglesia. Es decir, el acento carismático que le podamos dar a la catequesis va a ser determinante para toda la acción de la Iglesia, para esa conversión pastoral a la que se nos llama. Por eso es tan importante que podamos medio entender en qué consiste la catequesis carismática, porque va a ser determinante para toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Y me he permitido sacar 10 puntos a modo de decálogo, 10 puntos de lo que la catequesis carismática puede aportar a la acción evangelizadora de la Iglesia en general. 10 puntos que tienen que estar en nuestras catequesis y en toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Uno es, evidentemente, ir a lo esencial en contenido y estilo, suscitar el encuentro con Jesús resucitado, responder a las preguntas esenciales y vitales, testimoniar la fe, la alegría y vitalidad como actitud fundamental, estar en continua llamada a la conversión, ¿vale? Estar ahí hay una errata. Fidelidad en el contenido y creatividad en las formas. Fidelidad en el contenido y creatividad en las formas. Proponer, nunca imponer. Acogerse a la fuerza del espíritu y encaminar a un mayor amor, vida y conocimiento de la fe. Eso es lo que me parece que puede aportar la catequesis carismática a nuestra catequesis y a nuestra acción evangelizadora como Iglesia. Bueno, pues ya está.
Muy bien, José Antonio, muchas gracias. De verdad que ha sido iluminador, ¿no? Yo, bueno, por lo menos es mi experiencia en este, ciertamente un término que da pie a ser un mantra, pues la oportunidad de esclarecer y de entender bien a qué se nos llama. Así que muchas gracias. Damos paso al testimonio, ¿vale? Vamos Sí, vamos a ver, está por ahí, hay que dar Rafael López Sidro, hay que darle. a ver si lo veo. Estoy por aquí, tengo permiso para la pantalla Ah, ya, creo, vale, ¿eh? fenomenal. ¿Ya? ¿Tienes permiso? Sí, sí. Bueno, pues nada, uy, ahora lo que no encuentro es cuál es mi pantalla, aquí. Se ve por ahí algo, ¿no? Sí, Sí. Bueno, que lo mío va a ser muy cortito. Buenas tardes y buenas bueno, José tardes. Antonio lo ha explicado todo muy bien y claro, a mí me engañó para que viniera a hablar un poquito de esto y sobre todo un poco de lo que yo hago o perpetro con varios grupos que llevo, sobre todo de adolescentes y jóvenes, ¿no? Y bueno, pues claro, te plantean que hables de catequesis carismática y, y dices, pues no tengo ni idea de lo que es eso y me tuve que poner a investigar y entonces pues me di cuenta de que efectivamente pues yo sí que eh, sí que lo que hago encaja dentro de esa catequesis carismática, ¿no? Para empezar, se ve por ahí a los apóstoles por ahí, ¿no? Se ve. Yo recordé que a mí de pequeño me dijeron que el mensaje, que el querisma, que era lo que decían los apóstoles, era esto. Jesús, que es Dios y me ama, vino a la tierra a salvarme, murió y resucitó. Y fue lo primero que recordé, pero sobre todo esa frase la recordé el final. Porque claro, esto realmente lo puede decir cualquiera, pero la gracia que era, pues la que tenían los apóstoles, era que decían esto y añadían una frasecilla más, que era esta. Y yo lo he visto. Y claro, eso era, yo creo que eso es lo que le daba una potencia tremenda a ese mensaje, ¿no? No es que contaran una historia, no, sino que decían, no, no, que yo lo he visto. Y a partir de ahí, pues creo que es como sea. Yo no soy teólogo ni nada de eso, ¿eh? Yo soy un catequista normalito de calle. Pero creo que a partir de ahí, pues es como surge pues, realmente pues, todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? A partir de ese testimonio que además sabemos, bueno, porque le supuso perder la vida a todos, ¿no? Al martirio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, digo, vale, ¿y eso cómo lo hago yo? Pues entiendo que la catequesis carismática pues tiene que partir de un encuentro con Cristo. A partir de ese encuentro con Cristo, pues tengo ganas de conocerlo más y esas ganas que tengo de conocerlo más, pues hacen pues, que tenga ganas también de difundirlo y que los demás se enteren. Y eso a los chavales se lo explico, porque claro, yo estoy sobre todo con adolescentes, con jóvenes, pues se lo explico con el amor, que eso sí lo entienden muy bien. Y entonces, pues el proceso carismático no lo entienden, pero el proceso de una relación amorosa sí lo entienden muy bien, ¿no? Y entonces ellos entienden que primero es el flechazo o el comienzo de una relación. Luego, pues estaría la fase de, claro, noviazgo nos gusta mucho, no solo hablar de noviazgo, ellos no hablan de noviazgo, ellos hablan de relación, ¿no? De, bueno, por el tiempo que llevan con su chica o con su chico. Y como estamos tan a gusto, ese proceso de noviazgo, de relación, sería ese proceso en el que nos conocemos más, y es el que provoca a su vez, pues que tengo ganas de comentárselo a todo el mundo y decirle a todo el mundo lo contento que estoy, lo que me gusta mi chica y lo feliz que soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sí lo entienden muy bien los chavales, ¿no? Pero claro, ¿y en la catequesis cómo lo hacemos? Pues yo creo que lo primero es que, y creo que ha comentado algo de eso José Antonio, primero es que el encuentro del catequista también lo viva. Si tú no has vivido ese encuentro, ¿cómo vas a hablar de él, no? Luego, por supuesto, pues que los catequistas o los que estamos ahí, pues sigamos conociendo y aprendiendo más de Jesús, ¿no? Y además, sobre todo, pues centrándonos en la figura de Cristo, ¿no? Y por último, pues efectivamente, pues difundirlo. Pero ¿cómo se hace todo esto? Pues con los niños pequeños es muy fácil, porque ellos se tienen muy facilito, bueno, porque Jesús es Dios y además cuando hacen la comunión, pues Dios, que es el Padre, pues me quiere mucho, Jesús nos salva y el Espíritu nos da fuerza. Pues sí, pues eso está muy fácil. Luego, ¿cómo lo siguen conociendo?
o sería esa parte del querigma de los apóstoles, ¿no? De vivió, murió, resucitó, o mediante la catequesis que tienen toda la vida, pues siguen conociendo cosas de Jesús y se siguen formando o nos seguimos formando, ¿no? Pero aquí viene el caballo de batalla, porque el yo lo he visto, ¿cómo vivo yo el yo lo he visto? Pues, como ha dicho José Antonio, pues el yo lo he visto lo vivimos en el primer anuncio, o lo vivimos en la oración, lo vivimos en la comunidad en la que estamos. Yo particularmente trabajo mucho con el tema de Cáritas y demás, ¿no? Pues entonces ahí veo yo el yo lo he visto. Y ese yo lo he visto hace que me sienta también enviado a compartir ese amor, ¿no? Y es lo que intento transmitir a los niños, pero además con una particularidad, que una vez que tú estás ahí, pues vuelve otra vez a tener otra vez otro encuentro. Es decir, que parece como que el orden lógico que debería seguir esa conversión, pues como decía José Antonio, no es como un ciclo que no se termina nunca, ¿no? Y que el yo lo he visto me lleva otra vez a encontrarme y otra vez a seguir con ganas de saber más y otra vez a seguir con ganas de seguir contándoselo a la gente, ¿no? Y como receta así muy rápida, muy rápida, muy rápida en un minuto de cosas que yo hago para trasladar un poquito esto, pues bueno, pues he puesto un puñadillo de cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si se ve bien, pues empezando por el testimonio de vida. Y claro, yo les cuento a los chavales, pues, mi vida, ¿no? Y cuál fue mi proceso y cuál fue mi yo lo he visto, que creo que es lo esencial de aquí, ¿no? Porque si no, pues sería no sé, un papagayo o un loro contando cosas que he oído por ahí, ¿no? Digo, no, no, es que esto me pasó a mí. Y yo estuve en una convivencia y me pasó esto. Y yo estuve con una familia y me pasó tal cosa. Y yo una persona que se me acercó y yo mis padres, y porque ahí la centralidad está en lo que yo he vivido, ¿no? El yo lo he visto. Pero claro, a la vez pues tengo que intentar provocar que ellos también lo vean. Y aquí es donde siempre pues nos liamos, ¿no? Los catequistas y los acompañantes de grupo y demás, ¿no? A ver cómo provoco yo ese encuentro, ¿no? Pues con el tema de los adolescentes y los jóvenes, para mí es esencial las emociones. Y creo que los 10 puntos estos que comentaba José Antonio antes también hablaba algo de eso, ¿no? Las emociones son fundamentales para que los chavales pues entiendan, ¿no? Porque es cierto sobre todo que los niños de comunión, a los niños pequeños, pues bueno, pues aceptan las cosas sin muchas vueltas, ¿no? Y ellos tienen muy claro lo que es papá y lo que es mamá. Entonces, pues decirle que Dios es papá, pues lo pillan muy bien, ¿no? Pero cuando coja a un adolescente que se ha peleado con su padre esa tarde, pues decirle que Jesús es tu padre y dice, joder, pues vaya, mañana gracias. Pues no me apetecía mucho que hoy precisamente fuera mi padre, ¿no? De hecho, yo voy improvisando cosas que encuentro por ahí y esta misma semana que he tenido varios grupos de jóvenes, una de las cosas que vi por ahí por TikTok, porque al final para estar con jóvenes pues tienes que usar TikTok también, pues era que un experimento que hacía Víctor Cooper en los colegios, que era que cogía a los niños, les decía que llamaran a sus padres y les dijeran, a su madre, perdón, le dijera, mamá, que te quiero mucho. Y entonces pues yo lo estoy haciendo con los chavales. Les digo, venga, sacad todo el teléfono y decís, y llamad a vuestra madre y le decís, mamá, que te quiero mucho. No le expliquéis mucho más. Y bueno, la reacción era muy graciosa, ¿no? Empezando de algunas madres, porque además yo los grupos los tengo por la noche, casi todas las noches, y la madre, ¿pero qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Que te han secuestrado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que quieres? Y era bastante simpático, porque además luego les decía, vale, habéis llamado a vuestra madre, ahora llamad a vuestro padre. Y al padre ya no le hace tanta gracia llamarlo, al padre ya había como que bueno, pues curiosamente hubo niños que lloraron y llamando a su casa a su madre para decirle, mamá, te quiero mucho, lloraban. Entonces, bueno, pues creo que era un poco eso, ¿no? Ese fomentar esas emociones, ¿no? Y luego de esa emoción, pues saca, bueno, ¿y por qué has sentido eso? Porque realmente has sentido amor cuando tu madre te ha contestado, etcétera, ¿no? Yo siempre trabajo dándole muchas vueltas, yo soy educador social, entonces pues me interesa mucho pues todo lo que es la pedagogía, ¿no? Y siempre buscar cosas nuevas, cosas diferentes, que cada reunión pues sea distinta de la anteriores, ¿no? Y también que hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo al grupo y hay que dedicarle mucho tiempo a los chavales. Por supuesto la oración, y hay que crear ambientes de oración. Y por ahí pues está la sugerencia de los oratorios que funciona, ¿no? Una cosa que también relacionado con todo lo anterior, ¿no? Con jóvenes, con adolescentes, el contacto directo. Yo hago de vez en cuando la terapia de los 5 segundos de abrazo. Y es muy fuerte, ¿no? Porque se sienten cosas, ¿no? Y coge a los niños y se dan un abrazo de 5 segundos. Y bueno, un abrazo lo da más o menos, ¿no? Pero cuando dicen, no, no, pero aprieta durante 5 segundos. Dicen, uff, esto es muy fuerte, ¿no?
Por supuesto, escuchando mucho, observando mucho, trabajando mucho con ellos porque ya son adolescentes, ya se preguntan muchas cosas, ¿no? Y muchas veces pues tienen muchas preguntas que no tienen tiempo porque además viven en una sociedad sin tiempo para contestarse, ¿no? Entonces, pues es interesante pues, hacer de vez en cuando retiros o mini retiros, ¿no? Y trabajar mucho para que ese encuentro se produzca también en la liturgia, en las celebraciones. Como decía antes, pues queremos fomentar el encuentro para que ellos vivan el yo lo he visto. Pues uno de los mecanismos que yo utilizo es, yo soy voluntario de Cáritas, pues si tengo que llevarlo a los chavales al comedor, pues los llevo al comedor y que ellos repartan comida, ¿no? Y que ellos vivan también eso, ¿no? Y como decía José Antonio, pues todo muy centrado además continuamente en seguir aprendiendo cosas de Jesús, ¿no? Una de las últimas reuniones que hemos tenido, pues le presenté al Jesús psicólogo, que no lo conocían. Pues dice, bueno, ¿cómo se resuelven problemas con tus amigos? Dije, venga, pues vamos a trabajar la corrección fraterna, ¿no? Y la verdad es que alucinaron, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto? Digo, pues mira, esto cualquier psicólogo de hoy en día utilizaría este sistema, ¿no? Bueno, pues Jesús ya lo empezó, ¿no? Y ya está, como veis, yo quería contar estas 4 cosillas y espero que haya sido servido de algo. Estáis muy bonitos todos y muy guapos ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, vaya, a mí me ha servido, de verdad que aunque ha sido muy rápido, pero estos 10 minutos han sido muy sabrosos y además, igual que al final José Antonio, ¿no? Nos dejáis un decálogo, el tuyo era un poquito más de 10, pero esas propuestas así como muy concretas siempre ayudan a quedarse con ideas concretas, ¿no? A no divagar y a poder volver a recoger lo que nos has transmitido. Así que, de verdad, muchas gracias, Rafa, muchas gracias, José Antonio, por vuestro esfuerzo, por vuestro tiempo dedicado a este servicio de la catequesis por medio del directorio. Y bueno, pues ya solo me queda despedirme. Nos volvemos a encontrar el próximo día 1 de marzo, será nuestra última sesión, la 9ª sesión, donde tendremos a don José Rico Pavés, que recogerá un poquito las claves de la catequesis mistagógica y ya también nos concluirá todo este proceso que hemos hecho con el directorio. Así que nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en 15 días. Un feliz inicio de la Cuaresma, este tiempo de gracia, este tiempo de conversión, este tiempo para conocer y profundizar en la persona de Jesús para que nuestra catequesis, desde ese testimonio, desde ese yo lo he visto, podamos transmitirlo en el ambiente donde nos toque, ¿no? En catequesis, con pequeños, con adolescentes, con adultos y en todos los ámbitos donde el Señor nos pone. Así que muchas gracias por tu atención, muchas gracias de verdad, Rafa, José Antonio, y hasta pronto. Ah, vale.